¿Qué tal, amigos? Qué bendición nuevamente estar con ustedes aquí en su programa de la Escuela Sabática. Qué bendición participar junto a ustedes de este estudio que realmente nos está aclarando ciertas dudas, está ampliando nuestro conocimiento de la palabra de Dios en cuanto a este tema. Te animo para que tú puedas también junto a tu familia participar del programa de este día, de esta mañana. Saca allí tu lección de escuela sabática, tu Biblia, y juntos vamos a profundizar en la palabra de Dios. Que el Señor pueda bendecirte. Comparte también este programa por tus redes sociales, para que más personas también puedan conocer el mensaje de la palabra de Dios. Y estoy también en esta oportunidad con dos invitados, que ustedes también ya los conocen. Así que vamos a presentar aquí, en primer lugar, al pastor Rubén Montero. Gracias, pastor, porque siempre nos acompaña, con sus comentarios son siempre un aporte también para nuestra comprensión de la lección de escuela sabática. Pastor, buenas, una alegría saludarlo y también un saludo especial para todos mis hermanos que están participando de este estudio de la Biblia. Les animo para que en este momento puedan compartir este estudio con sus amigos, con sus contactos, para que más personas sean beneficiadas con el estudio de la palabra de Dios. Gracias, pastor Montero. También tenemos aquí con nosotros al pastor Caleb Aro. Él es pastor distrital en Chorrillos D. Pastor, Dios lo bendiga. Adelante. Muchas gracias, Fernando. Un feliz sábado a todos ustedes, apreciados. Contento de poder encontrarnos una vez más. Para empezar, vamos a cantar, ¿no? Un himno muy lindo que todos conocemos, que titula En tu nombre comenzamos. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Vamos a inclinar el rostro para hacer una oración.
Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este lindo momento que vamos a reflexionar en tu palabra. Acompáñanos, que tu Santo Espíritu dirija el estudio. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, gracias amigos por estar participando de este programa de Escuela Sabática. Y seguramente allí estás junto a tu familia. Un abrazo para cada uno. Nos ves allí en Perú, en Ecuador, Chile, Colombia o de cualquier parte del mundo. Estamos juntos aquí para estudiar este tema tan importante y la lección de esta semana nos ha generado en nosotros o ha reconfortado nuestra creencia en la segunda venida de Jesús, en la esperanza también de la mañana gloriosa de la resurrección. Vamos a introducirnos al mensaje, al tema de esta mañana, así que sin más, comencemos. El título de la lección de esta semana es La esperanza del Antiguo Testamento. Generalmente cuando estudiamos este tema de la resurrección, generalmente lo hacemos en el Nuevo Testamento, porque allí Jesús con su muerte y resurrección nos dio la esperanza. Pero en esta semana nosotros hemos estudiado acerca de la resurrección, de la esperanza de la resurrección, en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que nos dice allí el Antiguo Testamento acerca de la esperanza de la resurrección, de qué es lo que nos espera cuando nosotros descansamos y cómo esto nos ayuda a nosotros a afianzar más nuestra creencia en Dios? Hablaremos en esta lección también que cuando Jesús venga va a traer a la vida a las personas que murieron creyendo en Él. Y tal vez una pregunta que siempre nos hacemos, pero ¿cómo será aquella resurrección? Puesto que hay muchas personas que hace miles de años tal vez fallecieron, su cuerpo está en descomposición ya. ¿Y cómo podremos tal vez resucitar de una forma consciente con nuestra propia identidad? De eso hablaremos también en esta lección, en este estudio, en este repaso. Así que siguiendo el ciclo de aprendizaje, vamos ahora con el Motiva. Hay una historia popular, no se sabe si es cierta o no lo es, que narra de un hombre que fue tragado por un pez y no fue Jonás. Su nombre es James Bartley. Por el año de 1891, en Inglaterra se dedicaban mucho a la caza de ballenas. Y él fue en su primera expedición emocionado a ver qué podría conseguir. Y de repente aparece un pez grande, un cachalote, una de las ballenas más grandes que hay, con dientes, ¿no? Y resulta que van tras ella, bajan en dos botes y James lanza un arpón, hieren a la ballena, pero la ballena tumba el bote, todos caen al agua. De repente suben de nuevo al bote, pero faltaba James. Pensaron que se había ahogado y todos volvieron desanimados a tierra, pero al mismo tiempo con un triunfo, porque ese cachalote que habían logrado herir logró morir y pudieron llevarlo a la costa para poder vender el aceite. Bueno, cuando llegaron a la costa y empezaron a abrir a este animal, de repente descubrieron que por dentro de él había algo que se movía. Pensaron que era tal vez algún órgano dentro de su aparato digestivo, y cuando lo abrieron, resulta que James Bartley estaba allí y aún respiraba. Entonces le dieron la atención y él volvió nuevamente a respirar, conversó con todos, pero no fue inmediato porque al comienzo él se desesperó, pero todo el mundo contento gritó: James ha vuelto, está vivo. Esta es una historia popular, en realidad no sabemos cuán cierta sea,
Pero vemos cómo es que la alegría de las personas, ¿no?, al ver que uno de sus compañeros, que aparentemente había muerto, nuevamente estaba entre ellos. Y es cierto que cuando tenemos nosotros la expectativa de volver a ver a alguien, en nuestro corazón hay esperanza, hay gozo. Cuando perdemos esa expectativa, nosotros también perdemos la esperanza, el gozo de seguir avanzando, seguir luchando, porque a veces esas personas son muy importantes en nuestra existencia. Hoy vamos a conocer que es posible volver a la vida, que la muerte no es más que un estado de descanso momentáneo y que cuando Cristo vuelva, todos podremos salir otra vez a la luz y encontrarnos con nuestros seres amados. Muy bien, gracias, Pastor Caleb. Sin duda, la muerte es tal vez uno de los episodios en la vida de los seres humanos que golpea tanto. Nadie quiere morir de paso, pero es la realidad que a todos nos toca enfrentar. Pero la Biblia nos da una esperanza tranquilizadora, nos genera un cierto gozo de que alguna vez nosotros resucitaremos cuando Jesús venga. Así que vamos a ir ya al texto, al estudio de la lección propiamente dicha, y siguiendo el siglo de aprendizaje, vamos ahora con el Explora. Muy bien, como repetíamos, el título de la lección es La esperanza en el Antiguo Testamento, y el versículo para esta semana se encuentra en Hebreos 11, 17, 19, que dice así, vamos a dar lectura: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Dice, el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió, dice, a recibir. Pastor Rubén, si nosotros creyéramos que el ser humano cuando muere va al cielo, la Biblia no dijera que Abraham creyó que lo iba a resucitar a Isaac cuando él podría haber muerto, ¿no? Así es, algunas personas piensan que hay una división muy grande entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que la consideran hasta doctrinaria, ¿no? Hasta en el concepto de Dios. El Dios del Antiguo Testamento, dicen, es un Dios vengativo, es un Dios que se llena de ira. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Algunas personas, yo cuando era niño estudié un año en un colegio católico, y a mí me sorprendió que prácticamente no se abriese para nada la Biblia y que particularmente se estudie el Nuevo Testamento diciéndonos como que el Antiguo ya no tenía mayor relevancia, ¿no? Ese era el mensaje prácticamente. Entonces hay grupos de personas que dejan de lado el Antiguo Testamento cuando Jesús enseñó con el Antiguo Testamento, cuando los discípulos enseñaron con el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el Antiguo Testamento contiene la base doctrinal del Nuevo Testamento también. Así es. No hay ningún antagonismo, contradicción entre las enseñanzas básicas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y esto se ve de manera particular también en la enseñanza acerca de la resurrección, que la encontramos en el Nuevo Testamento, pero también, como veremos en el estudio de ahora, la encontramos en el Antiguo Testamento. Excelente, Pastor. Pastor Caleb, vamos a ver este tema, la esperanza de la resurrección en el Antiguo Testamento. Y básicamente la lección se centra en dos categorías de los libros, tanto en la lectura poética, tanto Job como Salmos, pero también vamos a mirar acerca en los profetas, como por ejemplo Isaías, Daniel, que nos revelan acerca de esta esperanza que todos nosotros esperamos, ¿no? Vamos a comentar un poco acerca de Job, ¿no? ¿Cuál era su experiencia? ¿Qué estaba pasando con Job? ¿Por qué él tiene unas declaraciones muy categóricas acerca de la esperanza de la resurrección también, ¿no? Sí, como decía Pastor, tenemos tanto en los libros sapienciales, ¿no?, de Salmos, Job, como en los proféticos, dos panoramas, ¿no?, de esta esperanza. Mientras que en los libros poéticos nos presenta la esperanza de una manera más particular, de una manera más personal,
en los libros proféticos lo vemos de una manera más general, ¿no? Para toda la humanidad. La experiencia de Job, en particular, creo que todos conocemos, fue una experiencia bien complicada, diría yo. Tal vez un deseo para nadie, ¿no? Que vivamos esa misma experiencia, pero el Señor sabía cómo era Él, y en base a eso Dios permitió, ¿no? Que Satanás lo tentara, que Satanás atacara no solamente tal vez algún bien material, ¿no? Algún bien personal, su casa o los recursos para poder sustentar su familia, sino que además de eso, Satanás ataca su propio cuerpo, su salud, ataca su salud física y también la salud emocional, ¿no? Porque llega un momento en el que su propia esposa le dice: oye, mira, mejor maldice a Dios y de una vez muérete. Entonces, en todo sentido, el sufrimiento fue muy grande, perder la familia, los hijos, la esposa que lo abandone, el trabajo, la casa, y llegar a un punto en el que tal vez cuestionar su propia existencia, pero al mismo tiempo colocar su esperanza en el Señor, ¿no? Que no importaba si su cuerpo iba a desaparecer, no importaba si él iba a descansar, pero él sabía que su Redentor vivía. Ese es tremendo el mensaje de Job, ¿no? Siempre que lo leemos, pastor, nos da ánimo, aliento, ¿no? A pesar de las circunstancias difíciles que podamos pasar, tener esa esperanza. Yo sé que mi Redentor vive. Leemos el texto bíblico. Vamos a ver, pastor, vamos adelante. Job capítulo 19, a partir del versículo 25, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Creo que podríamos remarcar aquí al menos dos ideas, muchas más ideas, pero al menos dos me gustaría remarcar. La primera es que esta sección está escrita en primera persona. O sea, es Job el que está dando testimonio. Entonces él dice categóricamente: yo sé que mi Redentor vive. No está dejando de lado, no está dejando espacio para la duda. Él está afirmando, ¿no? Para él es una certeza absoluta: yo sé que mi Redentor vive. Entonces ese sería el primer comentario, una certeza absoluta acerca de lo que sucederá en el futuro. Y lo otro es en relación con lo que sucederá en el futuro. No solo la certeza, sino que aquí describe: en mi carne he de ver a Dios. Entonces, él está hablando de que en el futuro, él dice: después de deshecha está mi piel, es decir, después de la muerte, en mi carne he de ver a Dios. Ahora, la pregunta sería: ¿será que Job ya vio a Dios? ¿Será que Job ya vio a Dios porque él ya murió? Y entonces él dice que después de su muerte, él iba a ver a Dios. Si la Biblia enseñase que después de la muerte, él iba a ver directamente a Dios, entonces tendríamos que eliminar algunos textos de la Biblia. Por ejemplo, algunas palabras, por ejemplo, carne, ¿no? Sí, pero por ejemplo en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo vio jamás. Nuevo Testamento. Y en 1 Timoteo, el apóstol Pablo dice: a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, hablando acerca de Dios. Entonces, si Pablo y Juan dan ese testimonio, a Dios nadie lo vio jamás, quiere decir que Job todavía no ha visto a Dios. Quiere decir que Job hasta este momento está descansando, ¿no es cierto? Por lo menos hasta la época, porque si alguno diría, murió y está en la presencia de Dios, no ese es el caso de Job, porque él dice: en mi carne yo he de ver a Dios después de que mi piel sea deshecha, he de ver en mi carne. Y entonces él está hablando acerca de poder ver a Dios después de la muerte. Pero ya en el Nuevo Testamento todavía no ha visto a Dios, porque a Dios nadie lo ha visto, dicen los escritores del Nuevo Testamento. Quiere decir que Job, juntamente con todos aquellos que murieron con esa expectativa de poder ver a Dios, todavía está guardando el momento de poder ver a Dios, que ocurrirá solamente cuando Jesucristo venga. Sí, justo a mí me llamaba la atención ahí, porque dice: en mi carne he de ver a Dios. O sea, habla en cuerpo físico. Sí. Entonces, si nosotros creyéramos que el alma va a Dios porque esa ha sido buena, en el caso de Job siempre fue recto, temeroso de Dios, entonces sería de manera pues espiritual, ¿no? Pero él dice: en mi carne yo he de ver a Dios. Está hablando acerca de la resurrección corpórea, la resurrección corpórea. Cuando nosotros vemos todos los casos de resurrección en la Biblia, se trata de una resurrección corpórea, todos los casos de resurrección.
desde los del Antiguo Testamento, en el que encontramos, por ejemplo, a Elías, ¿no?, a Eliseo. El caso de resurrección, no que ellos sean resucitados, sino que ellos fueron instrumentos para resurrección. En el caso de Lázaro, es evidente que es resurrección en cuerpo, ¿no?, material. El propio Señor Jesucristo le dijo, mete tu mano en el costado, le dijo a Tomás, ¿no?, mete tu dedo, es decir, es resurrección en cuerpo, en carne. Esta resurrección es la que todavía no se ha producido, y es la resurrección a la que apunta la enseñanza de Job. Pastor, y eso es probable que tal vez alguien que nos ve esté pasando por momentos difíciles, ¿no? Y sin duda hay momentos muy complicados, ¿no? Pero este es un pasaje realmente que nos anima a confiar en Dios, que no todo está perdido, aunque podamos nosotros un día descansar, como dice Job allí, aunque mi corazón desfallece, dice, pero yo sé que un día voy a ver a Dios, yo sé que un día el Señor me va a dar vida eterna, ¿no? Qué esperanzador realmente la experiencia de Job, que nos ayuda a nosotros pues a mirar con optimismo la vida, ¿no? Difícilmente creo que hay alguna persona que pueda comparar su propio dolor con el dolor de Job, ¿no? Es decir, ya perdiste toda tu familia en un solo día, ya perdiste ese mismo día todos tus bienes materiales, en ese mismo día, incluso poco después, has perdido prácticamente la salud. O sea, la quiebra de Job era una quiebra familiar, emocional, financiera, una quiebra de todo tipo, ¿no? Así que él bien podría decir, bueno, no, maldecir a Dios, ¿no? ¿Por qué permites que esto me pase? Yo soy bueno, Señor, ¿no? Yo he hecho tantas cosas buenas y estoy así sufriendo de esta manera. Bueno, creo que nadie puede haber sufrido, o por lo menos al nivel de Job, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios lo que nos presenta es que, a pesar de tener la situación más difícil que un ser humano puede enfrentar, él colocaba su fe en la promesa de la resurrección, ¿no? Cuando todo esto voy a ver a Dios, y eso es lo que me consuela. Veré a Dios mi Creador, ¿no? Es como todo lo que pueda haber perdido. Como el texto, ¿no?, de Juan 14, que dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿no? Cuando vienen esos momentos turbulentos, nos llevan a no solamente ver cosas de acá, de ahora, de esta vida temporal, sino nos llevan a ver las cosas eternas, ¿no? Y al ver las cosas eternas, uno obtiene esperanza que alivia el dolor y le da esa seguridad de que va a salir adelante. Otro pasaje de la Biblia, pastor, siguiendo ahí en la misma línea del pensamiento, vamos a Salmos 49, 15, especialmente 49, 15, ¿no? ¿Qué nos dice ahí? A ver, por favor. Dice Salmo 49, 15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¿Qué podemos sacar también de ese pasaje, ¿no?, con respecto al mensaje que estamos estudiando? Bueno, creo que es una palabra interesante, la palabra pero, ¿no? La palabra pero lo que está haciendo es una distinción de todo lo anterior con lo que ahora se va a expresar, porque dice ahí, pero Dios, ¿qué es lo que había anteriormente? Si nosotros vemos antes en los versículos anteriores, lo que el capítulo 49 nos habla es acerca de la confianza que muchas personas tienen en sus riquezas, en sus bienes materiales, claro, están depositadas en eso, ¿no es cierto? Y entonces, a pesar de eso, aquellos que confían en sus bienes materiales no van a poder llevar nada de este mundo, ¿no? Pero, dice aquí, ¿no?, en el caso de aquellos que confían en el Señor, ahí dice, pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol. O sea que la historia no termina con la muerte, porque lo que está diciendo es, el poder de la muerte es grandioso, pero el poder de Dios es mayor. Y entonces Dios va a rescatar, redimir es rescatar mi vida del poder del Seol. Si nosotros pensamos que la muerte es algo definitivo y sin remedio, la Biblia aquí está presentando la idea opuesta. La Biblia nos dice que Dios va a rescatar nuestra alma de la muerte. O sea, ni la muerte será un obstáculo para que Dios deje de obrar en nuestra vida. Hay gente que piensa y dice, no, hay que vivir esta vida, es la única que tenemos, ya no hay más, así que vamos a disfrutarla, ¿no? Y justamente Salmo está tratando ese tema, ¿no? Aparentemente la gente
confía en su riqueza, en lo que ha conseguido, vive para esta vida temporal, ¿no? El versículo 6 y 7, más pastor, allá. A ver. dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Es decir, confías en los bienes. Puedes multiplicar plenamente los bienes, pero nada de eso va a poder siquiera ayudarte en salvar ni siquiera tu propia alma, ¿no? Menos la de tu hermano. Nada de eso te sirve. Y está diciendo, ni dar a Dios su rescate, o sea, ni por su propio rescate, porque la salvación es por gracia. La salvación no se compra con dinero. La salvación tiene que ver con una gracia inmerecida que alcanzamos cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestra vida. ¿Qué quiere decir aquí cuando dice del poder del Seol? ¿A qué se refiere el poder del Seol? Tal vez Pastor Caleb comenta un poco. Bueno, hace referencia, ¿no?, a la muerte. Hace referencia al lugar donde están las personas que descansan, ¿no? En ningún sentido hace referencia a un lugar debajo de la tierra llamado infierno. Todos en algún momento vamos a descansar, ¿no? Dios redimirá la vida del poder del Seol. Dios redimirá la vida del poder de la muerte, del espacio donde estamos descansando, ¿no? Hasta que Él vuelva. Es interesante que la palabra redimir también se utiliza con Job, ¿no? Que Job también dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él es quien me va a sacar, Él me va a salvar, me va a rescatar de esta condición de muerte, en este caso que se aproximaba en su caso. Y en el Salmo, ¿no?, nos menciona que es Él quien también nos rescatará de esa condición de muerte que es el Seol. Interesante, allí el salmista Job nos muestran la esperanza gloriosa de la resurrección y que todos nosotros creo que debemos tener esa confianza, que aunque en esta vida sea pasajera, corta, llena de sufrimientos, pero en Cristo tenemos una esperanza gloriosa de que un día estaremos con Él, ¿no? Sí, es Jesús quien hace la diferencia, ¿no? No permaneceremos en la tumba para siempre, porque la palabra dice, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber en esta vida, que no importa si estás vivo o estás muerto, finalmente, cuando Jesús venga. Puedes estar vivo o estar muerto, lo que importa es si estás con Cristo. Si estás con Cristo al momento de la muerte, el Señor te va a resucitar. El problema no es morir, el problema es morir sin Cristo, ¿no? Ese es el problema. Qué tremendo, ¿no? Gran mensaje para nosotros. Pero allí Salmos también sigue mencionando, por ejemplo, vamos a ver en el Salmo 71, también habla acerca de este tema de la resurrección. No sé si Pastor Montero puede leer ahí el 71:20. 71:20. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Qué mensaje tremendo, ¿no?, para nosotros. Ahí habla acerca de los abismos de la tierra, ¿no? Muchas personas vinculan esta frase de abismos de la tierra con el Seol, ¿no?, la tumba, la muerte. Y sin embargo, por el contexto, y también por el comentario a la lección, nos da a entender que por el contexto no se refiere únicamente, por así decirlo, ¿no?, sino que hay una interpretación alternativa. Esos abismos de la tierra significarían también momentos de depresión, momentos de desánimo, cuando estamos arrastrándonos emocionalmente por la tierra. Entonces Dios nos rescata también. Entonces esa frase, abismos de la tierra, no se refiere únicamente en una interpretación literal a la muerte, sino también a realidades que nosotros padecemos en esta vida y de las cuales nuestro Señor Jesucristo también puede sacarnos. Está bien. Tal vez se podría hacer una aplicación, ¿no? Ya que la muerte, la Biblia también enseña que no solo es física, también hay muerte espiritual. Y creo también podríamos aplicar a una muerte emocional, ¿no? Cuando ya una persona no tiene deseos de vivir, de avanzar, de luchar. Y ese texto se aplica a todo, ¿no? Porque aunque tal vez estemos pasando por momentos muy difíciles, que tal vez creemos que ya no hay esperanza y sentimos que la muerte es la única solución, se acabaron nuestras expectativas de seguir, ese texto nos recuerda que el Señor no solamente tiene una promesa de restaurarnos cuando vuelva por segunda vez, sino también que quiere Él restaurarnos ahora, ¿no?, que quiere devolvernos esa alegría, esa vitalidad. Muy bien, vamos ahora a los
a los profetas, especialmente en el libro de Isaías, ¿no? Isaías 26, 14, a ver si podemos dar lectura allí, que nos ayuda un poco a entender mejor este tema en el Antiguo Testamento, la esperanza de la resurrección, la esperanza de la vida eterna. O sea, Dios nos promete vida eterna y esa esperanza está latente allí en el Antiguo Testamento. Jesús es nuestro garante, Jesús es aquel que vino a darnos la seguridad de que eso va a ocurrir ciertamente, pero ya desde mucho antes se hablaba de este tema de la resurrección. A ver, vamos a leer Isaías 26, 14. ¿Leo, pastor? Por favor. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste, los destruiste y desvaneciste todo su recuerdo. Pastor Rubén, hay dos grupos, ¿no? Aquí se Bien presentan marcados. dos grupos, ¿no? Dos grupos y dos destinos Con lo que hemos únicos estudiado. a los que el ser humano finalmente tendrá que enfrentar, ¿no? Uno de los dos va a tener que enfrentar. Y entonces aquí se habla acerca de la realidad de quienes rechazan a Dios. Muertos son, dice, no vivirán, han fallecido, no resucitarán. O sea, habrá un grupo para quienes se dice que no resucitarán. Bueno, está hablando sin duda para de la aquellos resurrección que de nosotros los vamos ahí, buenos. ahí está, ¿no? Dice, no resucitarán, se refiere a después de la segunda muerte, ya no habrá resurrección. No habrá resurrección. Segunda muerte, no hay resurrección, ¿no? Esta es la muerte segunda, dice el libro Apocalipsis, refiriéndose a la muerte definitiva de los impíos. Cuando el mal sea destruido por completo, ya no habrá más resurrección. Solamente la resurrección que hay es previa a ese momento, ¿no? Por ejemplo, en Isaías 26, 19 se habla acerca de lo otro, de la otra realidad. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos, ¿no? Está hablando entonces, el rocío, tu rocío es como rocío de hortalizas, es decir, es un rocío que da vida. Está hablando metafóricamente, ¿no? Poéticamente. Y entonces dice, mira, de esa manera, así como el rocío da vida a las plantas, el rocío del Señor, el poder del Señor resucitará a los muertos. Y entonces allí habla acerca de el grupo que resucitará para vida eterna, los justos. En la palabra de Dios encontramos también que la primera resurrección es la resurrección de los justos y que la segunda muerte es la muerte de los impíos, ¿no? Y entonces de estas dos realidades se está hablando aquí en Isaías capítulo 26. Claro, la Biblia habla de una primera resurrección, que son la resurrección de los justos, pero también habla de una segunda resurrección, ¿no? Que sería la resurrección para recibir ciertamente el castigo. Sí, la segunda resurrección que originará la segunda muerte, ¿no? Claro, porque esa será resurrección de condenación, ¿no? Y tal vez ahí, Pastor Caleb, no sé si podemos leer Malaquías 4.1, porque Claro. ahí está una expresión categórica, ¿no? Donde dice, ya no quedará ni raíz ni rama, ¿no? Muy bien, el texto dice, ciertamente viene el día ardiente como un horno, y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Un texto, como dijiste, fuerte, ¿no? categórico, haciendo referencia, ¿no?, a que esa muerte segunda, de la cual también Isaías habla, será el fin definitivo de todas las personas, de todas aquellas personas que se aferren al pecado, no lo quieran soltar. Definitivamente ahí la palabra de Dios nos presenta dos grupos, ¿no? Hay gente que cree, hay gente que confía en Dios y que espera en Él, que a pesar de las dificultades que pueda pasar en esta vida, tiene la certeza de que un día va a resucitar. Pero también hay otro grupo de personas, dice ahí, los soberbios, aquellos que teniendo la oportunidad de aceptar a Jesús como su Salvador, de abrazar la fe, han rechazado. Y de ellos no quedará ni raíz ni rama, serán exterminados, ¿no?
Y bueno, qué tremendo, ¿no? Nuestra es la decisión de confiar en Dios, de aferrarnos a esa esperanza, ¿no, Pastor Rubén? Sin duda, en la palabra de Dios encontramos que la primera muerte en realidad es la que nosotros enfrentamos aquí ahora, ¿no? Tanto justos como injustos. Todos los seres humanos en este momento tenemos la posibilidad de la primera muerte. Algunos no pasarán por la primera muerte, pero todos en general ahora tenemos esa posibilidad, ¿no es cierto? Mientras no venga Jesús, la muerte es una posibilidad real. Sin embargo, la palabra de Dios me habla acerca de la segunda muerte, que sí es la definitiva. O sea, si uno queda redimido con el Señor, no pasará por la segunda muerte, sino que el Señor nos levantará y entonces podemos morar con Él por la eternidad. A esta segunda muerte es la que se refiere Isaías, la muerte definitiva, la muerte que viene como condenación por el pecado, la muerte que es el fruto del juicio divino sobre los injustos, sobre los impíos. Esa muerte es la definitiva, de la cual no habrá resurrección, de la cual no, a esta muerte se refiere. Pero aquel que cree en Jesús, como dijimos anteriormente, aunque esté muerto, vivirá. ¿No? Entonces, esta primera muerte no debe causarnos ningún temor si es que nosotros estamos tomados de la mano del Señor, entregando nuestra vida al Señor. La segunda muerte es aquella que es la definitiva, ¿no? No debiera, ¿no? Sin embargo, creo que nadie quiere morir, ¿no? Todos nos aferramos a... Así es, ¿no? Es una emoción de todos, ¿no? Porque Dios nos creó para vivir, no nos creó para morir. Y todo el mundo se aferra a la vida, ¿no? Quisiéramos continuar. Sí, hay un instinto natural de supervivencia, ¿no? El tema es, vamos a pensar, por ejemplo, en alguien que está ya en los momentos finales, ¿no? Que sabe, por causa de alguna enfermedad, por causa de la edad, por causas naturales, de repente, que sabe que falta poco tiempo, que ya no le quedan muchos días, y que está ahora, por alguna razón, escuchando este programa. Mira, mi querido hermano, la palabra de Dios nos dice que no es definitivo para aquel que se encuentra al lado del Señor Jesucristo. Entonces no hay razón para tener miedo de la muerte. Lo que hay que tener miedo es de estar sin Jesucristo, porque quien hace la diferencia es Jesucristo. El que muere en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. Pero aquel que muere sin Cristo lo ha perdido todo. Entonces, entrega la vida al Señor en este momento. Esa es la manera más, digamos, más segura de poder tener una resurrección y poder vivir después plenamente y eternamente con el Señor Jesús. Qué tremendo, ¿no? Dios compara aquí la fragilidad del ser humano como una flor, ¿no? Que realmente este tiempo que nosotros vivimos es realmente corto con la eternidad que Dios nos promete. Dios nos promete vida eterna. Sin embargo, algunos seres humanos nos aferramos tanto a la vida, nos aferramos tanto a las cosas materiales, y aferrándonos a las cosas materiales no queremos nosotros decidir por Dios, ¿no? Y cuando el Señor tiene promesas más grandes para cada uno de nosotros. Vamos a abrir tal vez allí la Biblia en el libro de Daniel. Daniel es un libro realmente que a mí me gusta mucho, me llama la atención. Y Daniel termina, digamos, allí su mensaje en el capítulo 12, hablando ya claramente acerca de la resurrección, ¿no? Vamos a ver Daniel 12:1. Pastor Caleb, a ver, pueda ayudarnos a leer. Muy bien. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. ¿Qué más sigue leyendo? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Pastor Rubén, yo sé que acá nos puede aclarar un poco, ¿no? Cuando el príncipe, el gran príncipe dice, Miguel, venga, dice, él resucitará, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Pareciera acá un poco contradictorio, ¿no?
porque ahí resucita. Hay dos en la resurrección hay buenos y malos. Sí, sí. Bueno, vamos a primero ubicar en el cronograma profético, vamos a ubicar este evento, ¿no? Cuando Daniel capítulo 12 empieza, no empieza en el vacío. Daniel capítulo 12 viene como continuación del capítulo 11. Capítulo 11 nos muestra también la misma serie. Y el capítulo 11 del capítulo 9, 8. Sí, ¿no? Ahora, el capítulo 11 lo que nos muestra es que se está hablando acerca de los eventos finales, ¿no? Y entonces, un evento final que es un hito dentro de todo aquello que va a suceder antes de la venida de Cristo, es este momento cuando se levantará Miguel. Miguel es el Señor Jesucristo. Y este se levantará Miguel, está hablando en términos de, en otros versículos se dice, se levantó tal rey, se levantó tal rey, se levantó tal rey. Aquí se levanta Miguel, ¿no? Y entonces es este Miguel que se levanta, que deja de tener las vestiduras sacerdotales de intercesión para vestirse como rey. Es decir, es el fin del tiempo de gracia. Cristo ya está levantándose para poder retornar a este mundo, ¿no? Y entonces son los eventos finales. Pero luego después aquí describe, bueno, el tiempo de angustia, este es un tema aparte, ¿no? Todo es un tema aparte. Pero lo que recalca la lección es el versículo 2, porque ahí se habla acerca de una resurrección. Y dice allí, los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Otra vez la figura de dormir como un sinónimo de morir, ¿no? La muerte y el sueño son equivalentes aquí desde el punto de vista bíblico. Y entonces serán despertados, es decir, resucitarán. Y luego dice allí, esa es una resurrección simultánea, unos para muerte, otros para vida. Esta resurrección es lo que en nuestra iglesia se le denomina la resurrección especial, previa a la venida de Cristo y previa a la primera resurrección, que es la resurrección de los justos, de la que habla Pablo, ¿no? Esta resurrección especial lo que hace es resucitar un grupo de impíos y resucitar un grupo de creyentes. ¿Quién es el grupo de impíos? Aquellos que están descritos en el libro de Apocalipsis, ¿no? Recordamos, si Pastor Caleb, podemos leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, me parece que es. Así es, dice el texto, he aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Amén. Ahí encontramos entonces el primer grupo que queremos describir en esta resurrección. Hay una resurrección simultánea de justos e injustos. Aquellos que traspasaron a Jesús cuando Él murió aquí en la cruz del Calvario, los que lo crucificaron, los que se burlaron de Él, los que formaron parte del populacho que levantó la mano para escoger a Barrabás en lugar del Señor Jesucristo, serán despertados. Y además también en el conflicto de los siglos habla de grupos a lo largo de la historia, los más violentos, que fueron contra el pueblo de Dios, también serán resucitados. Y ese grupo especial será resucitado para ver la segunda venida de Cristo. En vivo y en directo. Para ver la majestad. Y allí se cumplirá esa profecía que Dios le dijo a sus juzgadores, ¿no? A Caifás, que estaba allí, ¿no? Que me verás, le dijo, ¿no? Me verás cuando retorne. Desde ahora me verán al Hijo del Hombre viniendo las nubes de los cielos. Entonces se cumplirá esa profecía. Entonces, mis hermanos, ahí está el primer grupo. Es decir, el grupo de los que lo traspasaron resucitarán antes. Resurrección especial. Y pero el no otro, es el único. ¿el otro grupo? Hay otro grupo. Y entonces, ¿a quién se refiere? Aquí dice la Biblia, unos para resurrección de condenación, ya hablamos de ese grupo, y otros para vida eterna. ¿Quién es el grupo que resucita para vida eterna? Ahí debemos recurrir al Espíritu de Profecía, a Elena de White, ¿no? Y justamente la lección de escuela sabática, menciona esta declaración en el conflicto de los siglos. Miren lo que dice aquí. Dice así, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando del texto que estamos comentando. ¿Qué dice ahora? Dice, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba y oyen el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Es decir, cuando ella habla acerca de esta resurrección, dice todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel empezó a ser proclamado desde 1844. Desde 1844, todos aquellos que murieron, dice ella, en la fe
del mensaje del tercer ángel serán resucitados en esta resurrección, la resurrección especial. Mi padre falleció hace 2 años. Mi padre falleció en la fe del mensaje del tercer ángel. Así que, de acuerdo a esta promesa, él resucitará en la resurrección especial poco antes de la venida de Cristo. ¿Por qué será que Dios les da ese privilegio, ¿no?, a este grupo de personas? Porque las demás personas todavía no resucitan hasta que Jesús viene, los llame, ¿no? Por ¿no? ejemplo, hay personas que fueron cristianas, pero no aceptaron el mensaje del tercer ángel, es decir, no conocieron las verdades del tercer ángel, ¿no? Sino en su comprensión el Señor será justo con ellos. En la comprensión que tuvieron fueron fieles. En la primera resurrección estarán ellos. O aquellos que antes de la proclamación del mensaje del tercer ángel murieron, ahí estarán en la primera resurrección. Pero cuando se habla acerca de la resurrección especial, este grupo que cree en el mensaje del tercer ángel, ¿no?, es decir, el mensaje de la iglesia remanente, y falleció antes de la venida de Cristo, formará parte de esta resurrección especial, que es antes de la primera resurrección. Justamente lo que dice, ¿no?, Apocalipsis 14:13, ¿no? Y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen, ¿no? Así es. Y cuando dice de aquí en adelante, está hablando del mensaje del tercer ángel, ¿no?, en la Biblia. Porque justo termina el mensaje del tercer ángel y dice: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Y entonces Elena de White no está diciendo nada que no esté en la Biblia, ¿no? Más bien es la interpretación más natural que surge después de leer el mensaje del tercer ángel. Sí, pastor, y esto contradice, pues, ¿no?, a la creencia popular de que las personas buenas están en el cielo, las personas malas en el infierno, ¿no? Porque mire ustedes, si las personas buenas ya están en el cielo, ya no habría razón para la resurrección, ¿no? Claro. Por el contrario, cada resurrección, para los que están en el cielo, cada resurrección sería un motivo de agonía, ¿no? Yo imagino a Lázaro: Señor, yo estaba allí tranquilo y me has traído. Yo estaba feliz al lado del Señor, allí ya disfrutando de la presencia de Dios allí en el cielo, y ahora vienes y me resucitas. No, me hubieras dejado allí nomás, ¿no?, tranquilo. Es decir, es contradictoria la idea. Es decir, no se puede unir esas dos ideas y sacar algo coherente. Es decir, o acepto la inmortalidad del alma y que la persona tiene su recompensa inmediatamente después de la muerte, o acepto la resurrección. Pero no puedo aceptar las dos cosas, porque si la persona tiene su recompensa después de la muerte, ¿para qué necesita resucitar? Claro. Ya no necesita resucitar. Solamente necesita resucitar si están en la inconsciencia hasta la venida de Cristo. Allí sí. Entonces son totalmente antagónicas, son contradictorias estas dos ideas. Qué interesante, ¿no? Cómo es que nuestras creencias tienen que armonizar. Por eso sí. La Biblia es un libro conjunto de verdades, lógico, armonioso, un sistema armonioso de verdades. No puedo todas están conectadas. Claro, no puedo decir: yo creo en la inmortalidad del alma, la persona va directamente a la presencia de Dios, y después creer en la resurrección. Entonces, si está en la presencia de Dios, ¿para qué va a resucitar? ¿No? Entonces tiene que ser armonioso, y hay lógica en la palabra de Dios. La Biblia me explica: la persona muere, esa muerte es como un sueño, es inconsciencia hasta la venida de Cristo, y solo en la venida de Cristo, con la resurrección, nosotros tendremos la experiencia de poder ver a Dios, disfrutar de su presencia por la eternidad, ¿no? Solo en ese momento. Claro, y ya, bueno, el Nuevo Testamento amplía más, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 16, sí, 17. Si nosotros colocamos la resurrección como la esperanza cristiana es la resurrección a una vida eterna. Esa es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana no es inmediatamente después de la muerte me voy al cielo. No, porque todo lo demás empieza a calzar como un rompecabezas bien hecho, ¿no?, cuando colocamos la resurrección en su punto exacto. Ahí entendemos por qué se lo compara con un sueño. Ahí entendemos por qué las palabras de María, ¿no? Sí, Señor, sé que resucitará en el tiempo postrero. Ahí entendemos por qué el llanto de toda la gente que estaba alrededor de María por la muerte de Lázaro. Porque si estaba en la presencia de Dios, ¿para qué necesitaba llorar? Es decir, todo esto lo que nos muestra es un sistema armonioso de verdades
en los que no puede haber contradicción, porque Dios no es un Dios de absurdos, es un Dios racional. Nuestro culto es racional, es un culto lógico que nace del estudio de la palabra de Dios. Muy bien, entonces, tal vez resumiendo allí lo que hemos hablado acerca de Daniel, hemos hablado, bueno, la resurrección en los libros poéticos, tanto Job como Salmos. También habrán dos grupos allí, y Isaías va marcando claramente. Pero aquí Daniel es un capítulo especial donde, en resumen, diríamos que hay una resurrección especial. Y es especial porque todos los que lo traspasaron a Jesús, todos los que participaron, mejor dicho, del complot para matar a Jesús, van a resucitar cuando Jesús venga para verlo, ¿no?, en gloria y majestad. Y ahí pues recién ellos puedan darse cuenta que cometieron un error al crucificarlo. Pero también es especial porque allí resucitarán todas las personas que murieron en el mensaje del tercer ángel. Aquellos que lucharon contra la bestia y su imagen, aquellos que guardaron los mandamientos y tuvieron el testimonio de Jesús, como dice Apocalipsis 14, ¿no? Sí, es decir, los cristianos de la última parte de la historia de este mundo, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, una persona que aceptó ser parte de la iglesia remanente, creyó en Jesús, guardó los mandamientos y tiene la fe de Jesús, forma parte de este pueblo, ¿no? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. De esa manera termina el mensaje del tercer ángel también. Y ahí viene la promesa, ¿no? Bienaventurado el que de aquí en adelante muere en el Señor. Es decir, del mensaje del tercer ángel. Esto quiere decir entonces que ahora mismo podemos situar una especie de cronología de lo que va a suceder, ¿no? Dice aquí, se levantará Miguel, ya, fin del tiempo de gracia. Dice aquí también que habrá un tiempo de angustia, bueno, tiempo de angustia, ¿no?, de persecución, de decreto de muerte. Pero poco antes de la venida de Cristo, libramiento. Se levantará y los librará. ¿Y qué sucederá? Ese libramiento es la resurrección especial también, porque en ese momento es que resucitan los justos y los impíos que dieron muerte a Jesús. Esa es la resurrección especial. Y poco después vendrá el Señor Jesucristo, y en el momento de esa venida es que aparece la resurrección de los justos. La primera resurrección. O sea, la resurrección especial es antes de la resurrección general. Sí, la resurrección de los justos, ¿no? Y luego, al final, resucitan los injustos también. Eso después del milenio. Después del milenio, para recibir ya su condenación. ¿No? Digo, como dice Malaquías 4:1, para desaparecer. Y con esa condenación viene la segunda muerte, que es la definitiva, ¿no? Qué tremendo. Así es, queridos amigos, hermanos, estamos estudiando este tema tan importante, la esperanza en el Antiguo Testamento. Y nuestra esperanza está en que Jesús un día nos prometió que todo aquel que creyera en Él iba a resucitar. Así que aferrémonos a esa promesa, vivamos confiando que Él un día pues traerá a nuestros seres queridos que tal vez se adelantaron. Quién sabe, allí estás sufriendo porque tienes un ser querido que está delicado de salud. Quién sabe, perdiste un ser querido. Confía en el Señor. Ten la seguridad de que un día Él nos resucitará para vivir eternamente. Esa es la esperanza. La esperanza no está en que cuando muramos nuestra alma va a estar viva y va a estar en la presencia de Dios. Ese no es el mensaje bíblico. La esperanza es cuando Jesús venga, nos va a resucitar para vivir con Cristo por la eternidad. Muy bien, queridos amigos, siguiendo el siglo de aprendizaje, vamos ahora con las preguntas de aplicación. Sin duda, esta lección nos anima a perseverar en la fe, a confiar en Dios. Y bueno, ¿cómo podríamos, Pastor Rubén, aplicar este mensaje importante para nuestra vida? ¿Cómo podríamos, en medio de las dificultades que los seres humanos pasamos, poder hacer de esta enseñanza algo que fortalezca nuestra esperanza? Bueno, alguien dijo que la mejor, digamos, que no hay nada más práctico
que una buena teoría. Ujú. Si nosotros entendemos, como está escrito en la palabra de Dios, cuál es la verdadera esperanza del cristiano, ¿no? Entonces, de modo práctico, yo puedo decir, Señor, cuando fallece un ser querido, puedo decirle, Señor, guárdalo, Señor, que descanse en tus brazos hasta la venida de Cristo, ¿no? Está descansando hasta la venida de Cristo. Si fue un ser querido que yo sé que no aceptó a Jesús, que vivió una vida que no fue de un cristiano, en fin, yo puedo decir, Señor, está descansando, no está en un lugar de tormento. No puedo vivir, digamos, con una idea que me retuerce el corazón de un ser querido que está quemándose en el infierno eternamente. No existe eso. Dios es un Dios de amor y el Señor hará un juicio justo sobre cada persona. Entonces, esa idea de la justicia de Dios y que Dios al final de la historia coloca cada cosa en su lugar, creo que debe ser para mí un motivo de consuelo, de seguridad, de esperanza en las promesas de Dios. Pastor Caleb, ¿cómo este mensaje, este tema ayuda a que cambie nuestra actitud, nuestra percepción en cuanto a la muerte, ¿no? Y al sufrimiento del ser humano? Como decía el pastor Rubén, ¿no? Cuando tenemos nosotros una percepción equivocada con ello, ¿no? Nuestra conducta es también diferente, ¿no? Si hay más dolor, más agonía, pero cuando sabemos, tenemos la percepción correcta de las cosas, entonces también tenemos nosotros seguridad en las promesas bíblicas. Ahora, yo quería agregar acá, ¿no? En el marco de Apocalipsis 14, de la resurrección especial, ¿no? Allí tenemos nosotros una promesa extra, como estábamos viendo, para todos aquellos que en este marco del tiempo del fin aceptan a Jesús como su Salvador, pero no solo lo aceptan, sino que viven la experiencia de compartir su fe en este tiempo tan difícil. Y hay una promesa también, ¿no? especial para todos aquellos. Cuando nosotros tenemos las percepciones correctas de estos sucesos que van a ocurrir, nos genera motivación también en el corazón, saber que hay un plus, una recompensa especial, particular para aquellos que en este tiempo deciden ser fieles a Dios, ser leales a su cometido, ¿no? Y Dios también será leal con ellos, fiel con ellos, e incluso antes de que Él vuelva nos dará el privilegio de poder verlo, ¿no? Ver todo el evento de su venida. Ajá, gracias amigos. Qué linda lección, qué esperanza tranquilizadora da el Señor a nuestros corazones. No importa lo que estemos pasando, no importa las dificultades que estemos viviendo, hay esperanza para nosotros. La muerte no es el problema es que nosotros no estemos viviendo con Cristo. Por eso te animamos a ti, querido hermano, amigo que estás allí mirando este programa, para que te aferres a Jesús. El apóstol Pablo dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. Aferrémonos a Él, y aferrados a Él, no importa si venga la muerte, tenemos la seguridad de que vamos a despertar cuando Él venga por segunda vez. Esa es la esperanza, es el mensaje bíblico. Debemos creer en la palabra del Señor. Siguiendo el siglo de aprendizaje, vamos ahora entonces con el CREA y las preguntas claves ahí para responder. Queridos amigos, hermanos, vamos a ver las preguntas de esta semana. Espero que todos hayan podido entrar en el link para ver las preguntas y ya habrán respondido, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Primera pregunta. Job era perfecto, recto y apartado del mal. Sin embargo, Dios permitió que Satanás lo afligiese de diversas formas. ¿Falso o verdadero? Esta pregunta está fácil, ¿no? Bueno, la respuesta es verdadero, claro. ¿no? Muy bien. Pregunta número 2. El sabio contempla la recompensa que Dios le tiene reservada más allá de la tumba. Ya hemos leído esto en los Salmos, ¿no? La respuesta es falso o verdadero. El sabio contempla la recompensa que Dios le tiene reservada más allá de la tumba. No se fija solamente en el evento que está viviendo actualmente, sino que su mirada está puesta en la eternidad. La respuesta es verdadero. Pregunta número 3. La expresión abismos de la tierra de ninguna manera se refiere a una condición de profunda depresión del salmista. ¿Falso o verdadero?
¿Qué dicen? Hemos estado mencionando, ¿no? Sí, puede tener un sentido. Dice que en un sentido metafórico puede referirse también a la depresión, entonces la respuesta es falso. Pregunta número 4. Dice, no hay almas ni espíritus sobrevivientes que continúen vivos después de la muerte. ¿Qué les parece? No hay almas ni espíritus sobrevivientes que continúen vivos después de la muerte. ¿Falso o verdadero? Ya. Si el que se equivoca ya no entendió. No escuchó nada de la lección, ¿no? La respuesta es verdadero. Y la última dice, quienes se rieron de la agonía de Cristo no podrán contemplarlo cuando venga en su gloria. ¿Falso o verdadero? Ah. Quienes se rieron de la agonía de Cristo, los burladores, ¿no? Claro, porque dice que resucitarán. Resucitarán Todos aquellos que traspasaron. de la primera resurrección, los que lo traspasaron. Respuesta es falso. Entonces, mis hermanos, espero que todos hayan sacado un 20 y les invito para estudiar la lección de la escuela sabática de la próxima semana y estar atentos también a las preguntas claves. Gracias, Pastor Rubén, siempre con las preguntas que ayudan a reforzar de alguna manera el estudio, ayudan a recordar para ver también cuánto nosotros hemos captado las enseñanzas de la Biblia. Pastor, es muy importante comprender este tema, aun cuando los hermanos conozcamos algunos años en la iglesia adventista, no significa que ellos comprenden bien este tema. Un día estuve allí en una iglesia y había fallecido el familiar de una hermana. Y ella en su oración dijo, pues, ¿no? Que bueno, ya que su familiar está ahí en el cielo descansando. Y entonces yo me di cuenta, pastor, que la gente no lo tiene claro a veces este tema. Sí. Luego me tocó visitarla para estudiar la fe de Jesús, la lección acerca de los estados muertos, ¿no? Porque es un tema que necesitamos comprender. Es de paso, pastor, es una doctrina cardinal de la iglesia adventista. Así es. Y creo que, no sé si es única en el adventismo, no sé si otras religiones. Los testigos de Jehová también creo que también, ¿no? Parecida. Pero en el sistema armonioso de verdades, ninguna la tiene como la iglesia adventista, en verdad. Amén. Así que esperamos, queridos hermanos, que este estudio haya sido esclarecedor, estas 2 lecciones por lo menos que han hablado acerca del estado de los muertos, de la esperanza, de la resurrección. Sigamos estudiando nuestra lección porque hay muchos temas más por comprender y que seguramente va a ser de bendición. Vamos a dar por concluida esta lección, este estudio, cantando, antes vamos a orar, Pastor Caleb, oramos y luego cantamos para finalizar este estudio. Vamos a orar. Querido Padre, queremos darte gracias por acompañarnos en el estudio de tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu siga guiándonos en el conocimiento de tus verdades y que esto, Dios, pueda manifestarse en nuestro estilo de vida, en la práctica cristiana. Encomendamos, Dios, a todos los oyentes, a todos los hermanos presentes en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Disfrutemos juntos del último canto. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección